Y si te dijera que existe una frontera tan extrema que puede verse desde el espacio como una línea entre luz cegadora y casi total oscuridad, o que esa misma línea divisoria, la zona más militarizada del planeta, se ha convertido accidentalmente en un paraíso para la vida silvestre en peligro, desde una sola ciudad que concentra a la mitad de la población de un país hasta un antiguo reino que una vez se extendió profundamente en China. La península de Corea es una tierra de extremos geográficos asombrosos, así que aquí tienes 15 datos increíbles de geografía que no sabías sobre Corea. La península de Corea está definida por su relieve escarpado, con casi el 70% de su territorio cubierto por montañas y mesetas. La cordillera más dominante es la de Taebaek, que recorre la costa oriental como una columna vertebral. Este rasgo topográfico es la principal cuenca hidrográfica. Como estas montañas están tan cerca del Mar del Este, la costa oriental es abrupta y tiene pocas llanuras costeras. Por ello, la mayoría de la población, la agricultura y las grandes ciudades como Seúl y Pyongyang se concentran en las llanuras más amplias del oeste y el sur. Este terreno montañoso ha aislado regiones históricamente, creando defensas naturales e influyendo en todo, desde la estrategia militar hasta los dialectos regionales. Aunque suele verse como una sola península, Corea es en realidad un vasto archipiélago. Frente a sus costas sur y oeste hay unas 3.500 islas, conocidas como el archipiélago coreano. En su mayoría pequeñas, rocosas y deshabitadas. Las costas occidental y meridional son costas de ría, complejas y recortadas, formadas cuando el aumento del mar inundó antiguos valles fluviales. Esta geografía crea un entorno marino rico y numerosos puertos naturales. Entre las islas principales están Jeju, una provincia autónoma; Goyedo, un gran centro naval; Jindo, famosa por su fenómeno de mareas que crea brevemente un puente terrestre. Las montañas más icónicas de Corea son ambos volcanes. El monte Paektu, entre la frontera entre Corea del Norte y China, es el pico más alto de la península y es sagrado en la cultura coreana como origen espiritual del pueblo coreano. Es un estratovolcán activo, con una enorme caldera en la cumbre, que alberga el impresionante lago del cielo. En el extremo sur está Hallasan, un volcán en escudo que forma la mayor parte de la isla de Jeju. Como el pico más alto de Corea del Sur, Hallasan es ecológicamente distinto del continente, con un ecosistema alpino único y un lago de cráter en la cima. Ambos volcanes están inactivos, pero no extinguidos, y siguen siendo hitos culturales y geológicos clave. La línea costera de la península de Corea es marcadamente asimétrica. La costa oriental, frente al Mar del Este, es geológicamente joven, escarpada y notablemente recta. Las montañas Taebaek descienden casi directamente al mar, dejando una llanura costera muy estrecha y pocos buenos puertos. En fuerte contraste, las costas occidental y meridional son muy irregulares, complejas y salpicadas de miles de islas. Es una costa de ría, caracterizada por valles fluviales inundados. El mar Amarillo es extremadamente poco profundo y, combinado con bahías en forma de embudo, produce uno de los rangos de mareas más extremos del mundo. Estas vastas planicies de marea, conocidas como Getbol, son hábitats ecológicos cruciales y han sido designadas Patrimonio Mundial de la UNESCO. El patrón de drenaje de la península coreana es resultado directo de su topografía, alta al este y baja al oeste. Las montañas de Taebaek, la cordillera principal, recorren el lado oriental formando una enorme divisoria de aguas. Como esta cordillera está tan cerca de la costa este, los ríos que fluyen hacia ese lado son cortos, empinados y rápidos. En cambio, los principales ríos de la península, incluidos el Amnok y el Duman en el norte y el Nakton en el sur, nacen en las montañas orientales y fluyen por cientos de kilómetros hacia el oeste o el sur, serpenteando las amplias llanuras del oeste y del sur, llevándose sedimentos ricos y creando tierras fértiles para la agricultura antes de desembocar en el Mar Amarillo o en el Estrecho de Corea. La ubicación peninsular de Corea, encajada entre China, Rusia y Japón, ha sido el factor más importante de su historia. Esta geografía la convirtió en un puente cultural. Los sistemas de escritura chino, la filosofía confuciana y el budismo pasaron de China a través de Corea, donde fueron adaptados antes de llegar a Japón. Sin embargo, esta posición estratégica también la convirtió en un campo de batalla geopolítico. La península ha sido objetivo de invasiones y foco de conflictos regionales durante siglos. Desde las invasiones mongolas del siglo XIII hasta las guerras chino-japonesa y ruso-japonesa. Este doble papel como conducto cultural y como imán de conflictos define la identidad de Corea. La división oriental de Corea, una de las cicatrices más duraderas del siglo XX, no se basó en ningún límite geográfico, cultural ni histórico existente. Fue una línea artificial trazada en un mapa,
En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, en agosto de 1945, con el Imperio japonés colapsando, Estados Unidos y la Unión Soviética necesitaban dividir la península para aceptar la rendición japonesa. A dos jóvenes oficiales del ejército estadounidense, Dean Ross y Charles Bumstead, se les dieron 30 minutos para elegir una línea divisoria. Optaron por el paralelo 38 norte, porque dividía la península casi por la mitad y dejaba la capital, Seúl, en la zona estadounidense. Esa línea trazada con prisas y pensada como temporal, pronto se endureció hasta convertirse en una frontera política permanente. La zona desmilitarizada de Corea es una franja de amortiguamiento de 250 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho, creada por el armisticio de 1953 que detuvo la Guerra de Corea. Como una de las fronteras más militarizadas del mundo, el acceso humano ha estado casi prohibido durante más de 70 años. Esta ausencia de personas ha creado un santuario natural involuntario y único. Los bosques, humedales y pastizales dentro de la ZDC se han recuperado de la guerra y ahora sirven como un hábitat para miles de especies, muchas de ellas en peligro o desaparecidas del resto de la península desarrollada. Este paraíso occidental es una parada clave para aves migratorias, incluidas las grullas de corona roja y de cuello blanco, y alberga osos negros asiáticos, ciervos de agua y posiblemente incluso al leopardo del Amur en peligro crítico. La geografía montañosa de Corea moldeó directamente su antiguo paisaje político. Las cordilleras escarpadas de la península crearon barreras naturales y fortalezas que influyeron en la formación y los límites de los tres reinos: Goguryeo, Baekje y Silla. Goguryeo, en el norte, fue una potencia militar formidable asentada en el terreno alto y abrupto del norte de Corea y Manchuria. Baekje ocupaba las fértiles llanuras del suroeste, y Silla se encontraba en el extremo sureste, protegidos por la cordillera Sobek. Estos montes no solo ofrecían defensas naturales, muchas de las fortalezas antiguas más famosas de Corea están en crestas estratégicas, sino que también aislaron a los reinos, permitiéndoles desarrollar identidades culturales distintas antes de que Silla unificara la península en el año 668. Las fronteras modernas de la península coreana no reflejan su mayor extensión histórica. El reino de Goguryeo, uno de los tres reinos, fue un vasto imperio que dominó el poder en Asia Oriental. En su apogeo, en el siglo V, Goguryeo controlaba no solo la mitad norte de la península, sino también un extenso territorio que se adentraba profundamente en la actual China, abarcando gran parte de lo que hoy es Manchuria. Su territorio también se extendía a zonas de la actual Rusia y Mongolia. Esta historia es una fuente de fricción política e histórica moderna, ya que el legado geográfico de ese territorio norteño perdido es una parte clave de la identidad nacional coreana, mientras que China también reclama el reino como parte de su propia historia regional. Corea del Sur presenta uno de los ejemplos más extremos de concentración urbana del planeta. El área metropolitana de la capital, que incluye Seúl, la ciudad portuaria de Incheon y la provincia circundante de Gyeonggi, alberga más de 26 millones de personas. Esto significa que más del 50% de toda la población de Corea del Sur vive en este único conglomerado urbano, que ocupa solo alrededor del 12% del territorio nacional. Esta hiperconcentración es el motor de la economía, la cultura y la vida política del país, pero también genera enormes desafíos, incluida la tasa de fertilidad más baja del mundo, costos extremos de vivienda y grandes desequilibrios regionales entre la capital y el resto del país. Cuando se trazó el paralelo 38 en 1945, se creó un profundo desequilibrio económico al dividir recursos complementarios de la península. El norte montañoso recibió la gran mayoría de la infraestructura industrial construida por Japón, y aproximadamente el 90% de los valiosos recursos minerales, como carbón, hierro y magnesita. En contraste, el sur más llano quedó con una base industrial ligera, pero obtuvo la mayor parte de las tierras cultivables y las llanuras agrícolas más productivas. A mediados del siglo XX, el norte, rico en recursos, parecía destinado a mayor éxito, mientras que el sur agrícola era uno de los países más pobres del mundo. Pero tras la Guerra de Corea y la nueva división del país, Corea del Sur avanzó muy por delante de su vecino del norte. Debido a su terreno montañoso y a su alta densidad de población, la tierra utilizable en Corea del Sur es extremadamente escasa. Para solucionarlo, el país se ha convertido en un líder mundial en la recuperación de tierras al mar. El ejemplo más impactante es el dique de Semangong. Completado en 2010, es el dique marítimo artificial más largo del mundo, con 33.9 kilómetros cruzando un estuario costero. El proyecto cerró el mar para recuperar unos 400 kilómetros cuadrados de tierra y planicies de marea, un área equivalente a casi 2/3 del tamaño de Seúl. Concebido originalmente para la agricultura,
Corea, este nuevo territorio se desarrolla ahora como un centro de industria, turismo y energías renovables, mostrando una forma extrema de ingeniería ambiental humana. La población de Corea del Sur está comprimida en sus llanuras costeras, lo que genera una densidad extrema, con más de 52 millones de personas viviendo en poco más de 100.000 kilómetros cuadrados. Su densidad ronda a las 507 personas por kilómetro cuadrado. Esta cifra es casi 10 veces el promedio mundial, si se excluyen pequeñas ciudades-estado y micronaciones como Singapur, Mónaco o Bahrein. Corea del Sur se encuentra entre los 3 países más densamente poblados del mundo, junto a Bangladesh y Taiwán. En la práctica, esta densidad es aún mayor, ya que el 70% del territorio son montañas inhabitables, lo que empuja a la población a ciudades abarrotadas y altamente urbanizadas, creando una sociedad definida por rascacielos, competencia intensa y una infraestructura pública hipereficiente. Una de las visualizaciones más impactantes de la división coreana es la vista nocturna de la península desde el satélite. Imágenes de la Estación Espacial Internacional muestran a Corea del Sur brillando intensamente, con una densa red de ciudades y autopistas indistinguible de otros países desarrollados y ricos. En fuerte contraste, Corea del Norte aparece casi completamente negra. Un vacío de oscuridad entre Corea del Sur y China. La única excepción es un tenue grupo de luces, su capital, Pyongyang. Esta imagen extrema, que apenas muestra un punto de vida, ilustra con fuerza la grave crisis energética del país y la profunda brecha económica y geográfica humana entre las dos Coreas. Decidí mostrar la geografía de toda la península coreana porque, pese a su división actual, sigue siendo un solo pueblo con una historia compartida, marcada por su extraordinaria geografía. Claro, no creo que se vayan a reunificar pronto, pero a veces vale la pena mirar el conjunto y la tierra de donde viene la gente. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre la península coreana. Si fue así, no dejes de ver este video sobre cómo una cordillera controla Sudamérica. Gracias por verme. Hasta la próxima.